Hoy nos hemos acercado hasta Marcilla para mostrarles una curiosidad que ha puesto en marcha precisamente un vecino de la localidad para intentar divulgar cómo era la vida antes en los pueblos. Comienza aquí, en esta bodega museo. Además del conocimiento que se ofrece en la bodega, también hay unas esculturas en este barrio bodeguero de Marcilla de Campos donde se intenta hacer un pequeño repaso por la historia, pero sobre todo también honrar a nuestro pasado y que las nuevas generaciones conozcan cómo era la vida en nuestros pueblos. Fernando, hemos estado en muchas casas museo, pero nunca habíamos entrado en una bodega museo. ¿Qué es lo que ha preparado aquí? Que además nos comentaba durante la época de pandemia, ¿no? O sea, se ha acabado de materializar esta idea. Pues sí, aproveché el tiempo de confinamiento para ir trabajando aquí en este sitio con ayuda de un amigo. Reconstruimos esta bodega que estaba prácticamente en ruina y he recopilado objetos que en tiempos pues estaban en este sitio, porque las bodegas en Marcilla se usaban para dos cosas, temas relacionados con el vino y luego el resto del año para guardar los aperos de labranza, para guardar las orcas, los rastros, los trillos. Entonces, pues bueno, ha vuelto a tomar la bodega su finalidad primitiva. Claro, esto es tierra de campos y aquí había... Esto era el día a día, no era la vida en los pueblos. Pues sí, sabéis que entonces la cosecha duraba 2 meses, se hacía prácticamente todo de forma manual y hacía falta todos estos utensilios para realizar las labores de la cosecha, ¿no? Que no era ni más ni menos que convertir la mies, vemos ahí el trigo con la espiga, convertirlo, o sea, sacar por un lado el trigo y por otro lado la paja. Y entonces, pues muchas de estas herramientas eran necesarias para ese proceso. Claro, este museo, además de ser de objeto, es eminentemente un museo de palabras, los que son muchas de ellas palabras moribundas que van desapareciendo según van perdiendo uso los objetos que representan. Entonces, pues bueno, también pretendo que la gente que sea interesada por este tema pues pueda aprender palabras nuevas y de esa forma pues evitar que se mueran muchos vocablos del vocabulario castellano. Claro, porque quien más que menos, pues todo el mundo ha visto una horca, una pala es muy reconocible, pero la bieldo no lo había oído en mi vida, o velortas, y ojo, la versión alternativa, vilortas también, que es sí, porque entiendo que una es la palabra más típica de aquí y otra que a lo mejor se utilizaba más en otras zonas. Sí. Yo he leído, veo páginas web de gente curiosa de otros pueblos, y entonces, claro, muchas de estas palabras son localismos. Y la misma palabra que se usa aquí en el pueblo de al lado, pues tiene algún cambio, cambia la forma de escribirlo. Incluso cuando viene gente a ver el museo, pues yo voy aprendiendo también palabras nuevas de cómo se llama ese objeto en su pueblo y las voy anotando y las voy pues ahí sumando al vocabulario del museo. Estamos hablando de utensilios, de herramientas, incluso de oficios, en muchos casos en desuso o hasta desaparecidos. Pues sí, ahora mismo pues en Marcilla prácticamente solo queda el oficio de agricultor. Ha llegado a haber pues hasta 10 o 12 oficios y yo hago hincapié en 2 profesiones itinerantes, también desaparecidas, como son los briqueros o trilleros, que venían cada año a la entrada de verano, venían de Cantalejo, aunque también en Astudillo hubo un trillero en los últimos años, a vender trillos o a repararles. Entonces aquí podemos ver las partes de un trillo, lo que es el papo, que es la curva, las chinas, que pues con su arte colocaban de forma que fueran duraderas, y que el trabajo de la trilla, que era un trabajo duro, pues se pudiera llevar de forma adecuada. Es curioso que tanto los trilleros como los afiladores, que es otra profesión desaparecida, tenían su propio lenguaje, su argot gremial, que solo entendían ellos, y en el trato con los agricultores se podían entender como una especie de contraseña que tenían y que los labradores no lo sabían, ¿no? Se llama la gacería, que es el lenguaje propio de los trilleros, o el barallete, que es el lenguaje propio de los afiladores, que venían de Orense.
Me llama la atención, es mera curiosidad, pero estoy viendo tranchete, que ahora cualquiera, sobre todo nuevas generaciones que oiga la palabra tranchete, le sugiere otra cosa, no lo que estamos viendo precisamente. Ya, veis que en distintos sitios, en La Rioja, en la Ribera, pues son sinónimos, trinchete, garillo, corte, corquete, que son herramientas, la herramienta que se usaban y que se siguen usando para vendimiar. Estos cestos concretamente, todos ellos se usaban principalmente para la vendimia, pero luego abajo hay otra serie de medidas de áridos que son las que se usaron anteriormente al sistema métrico decimal y que se han seguido usando hasta no hace muchos años, como es el cuarto, la fanega, el celemín. Tengo un poco también ahí recopilado pues ese tipo de vocabulario. Aquí tenemos una recopilación de medidas de capacidad antiguas y jugando con el lenguaje es curioso, por ejemplo, cómo un cántaro y una cántara son sinónimos del masculino al femenino, sin embargo, una cuartilla, aquí son 4 litros, y un cuartillo es medio litro. Está también la azumbre, todas ellas son medidas anteriores al sistema métrico decimal y que se han seguido manteniendo hasta hace pocos años. Bueno, hasta que hemos estandarizado e internacionalizado, vamos a decir, las medidas, igual que, vamos a decirlo así, se utilizaban las barricas de distintos tamaños, no sé hasta qué punto se siguen utilizando o ya se va a algo más exacto y más preciso. Vamos a ver, las barricas se siguen utilizando. Yo sigo haciendo vino todos los años y hago un poco de crianza y de reserva y lo tengo en barricas nuevas de roble. Estas barricas son muy antiguas, están ya como museo, pero no se pueden usar porque para hacer buen vino hay que tener buenos envases. ¿Y para hacer buen orujo? Para hacer buen orujo, pues se pueden utilizar dos sistemas distintos, ambos de origen árabe, que es el alambique y la alquitara. Los dos son de cobre. ¿Cuál es la diferencia? El alambique tiene un serpentín y la alquitara tiene una copa. ¿Cómo hago yo todos los años cuando hago mi orujo? Pues se mete dentro de la alquitara los restos de hacer el vino, de prensar la uva, ahí se le añade un líquido, agua o vino, se pone al calor y al hervir el vapor primero que sale del alcohol pasa a la copa que está llena de agua fría y se condensa y por aquí saldría el orujo. Es un proceso muy básico y que se sigue usando pues, en todos los sitios para hacer el orujo. Bueno, pues yo en este lagar he hecho vino desde niño, desde que tengo mis primeros recuerdos, he hecho vino con mis abuelos, luego con mi padre en este lagar. Entonces el proceso pues es muy básico porque el invento del lagar ya es de origen griego, a España le trajeron los romanos y en muchas bodegas se sigue usando actualmente. Yo lo hago con otro sistema que es más aséptico, un sistema más moderno, pero esto podría funcionar. Entonces, ¿cuál es el proceso del vino? Pues por arriba, por el alto, se accede con el carro, con el remolque, con las uvas caen a través del zarcero, caen a lo que es el lagar. En el lagar se pisa, se deja ahí unos días, dependiendo si quieres hacer tinto clarete, si quieres hacer tinto más días, y luego pues el mosto cae a la pila a través del bocino, que es el agujero que comunica, es una palabra curiosa, que comunica el lagar con la pila, y cuando ya no cae más mosto, pues hay que prensarlo. ¿Qué se usa para prensarlo? Pues ni más ni menos que una palanca. Es una palanca de segundo género que tiene el punto de apoyo ahí en la pared, la resistencia en lo que se llama el castro, que es como una pirámide que hace presión sobre la uva. ¿Y qué es lo que hago para que haga presión? Pues muy sencillo, girar una tuerca, que es una tuerca de madera, que se llama el husillo. Entonces yo cuando giro esta tuerca, lógicamente la viga va bajando hasta que hace presión sobre la uva. Si la sigo girando, llega un momento que la piedra sube. ¿Y qué presión hacemos? Pues la masa de la piedra multiplicada por la palanca, ejercemos una presión muy grande, de forma que se extrae todo el mosto. Todo esto es una arcilla muy dura, casi roca, está picado a mano.
La bodega se hacía a través del zarcero, sacando con un torno cubos de tierra, ¿eh? Entonces, pues es una cosa que les llama la atención, no solo lo que es el espacio físico. Y luego también les hablo un poco de las leyendas, ¿eh? Porque las bodegas son muy propicias para leyendas, ¿eh? Leyendas en torno a la elaboración del vino y leyendas en torno a la historia del pueblo y a la historia de España, pues en relación con las bodegas. ¿A algún punto concreto? Digo, porque sé que hay algo que les llama mucho la atención, que les llega a dar incluso algún sustillo. Pues sí, porque bueno, aquí se cuenta que en la época de la invasión napoleónica, que los franceses llegaron a la mayoría de los pueblos de España, les traían a las bodegas, les invitaban a merendar, les emborrachaban y luego no sabían cómo, pero desaparecían, ¿eh? Yo sí puedo atestiguar que de niño he visto huesos humanos en una bodega que estaba ahí en el Alto. Entonces, pues bueno, con todo eso, pues con algunos elementos reales y otros fantásticos, pues hacemos una leyenda. Concretamente, pues el final de la visita pues sería la leyenda que hay en el interior de este bocoy. Es un conjunto de lo que es el interior del museo y luego, pues oye, en el exterior hay otras 6 esculturas que son un poco diferentes, creo que yo no las he visto en otros sitios y que pues ponen en valor lo que es la cultura rural de Marcilla de Campos. Además del museo se pueden ver otras 6 esculturas, todas ellas fabricadas con hierros reciclados, hierros procedentes de los sistemas antiguos de labranza, ¿eh? Y que expresan pues, lo que yo conocí siendo niño y que me gustaría pues, que generaciones futuras lo conozcan, porque de no ser así pues, muchos de estos objetos se van perdiendo. Los que somos de mi generación hemos conocido la forma de agricultura prácticamente que se hacía en la Edad Media, ¿eh? Y que a partir de la segunda mitad del siglo XX fue cambiando, ¿eh? De forma drástica, y ese cambio se sigue produciendo. Entonces, los que conocemos aquellos tiempos, pues creo que tenemos la obligación moral de contar lo que realmente fue, porque en los últimos 50 años, si me apuras los 100, porque si os fijáis aquí hay un 100, hay un 1 y 2 ceros, que todo en esta escultura tiene una simbología, pues representa eso, los cambios que hemos vivido y que queremos transmitir para que no se borren. Este pueblo ha llegado a tener 600 habitantes, ahora mismo pues hay unas 50 más o menos en los días mejores, he quitado del verano, y entonces todo eso tiene una razón de ser. Pues esa razón está ahí manifestada con datos concretos, datos exactos de la historia de este pueblo, de antes de la evolución y después, y que de alguna forma motivan ese cambio en la población, ¿no? Esa despoblación generalizada que se ha producido en este y en todos los pueblos del entorno. A ver, la mayoría de las esculturas que yo he fabricado están dotadas de movimiento y, al ser posible, también de sonidos, es decir, que no sea una cosa fría. En esta podemos escuchar los sonidos de la ganadería que se usaba como apoyo a la agricultura. Entonces, yo al mover esta rueda del carro podemos escuchar ahí unos sonidos. ¿Ves que se mueve todo a la vez? Las personas de mi generación pues distinguimos perfectamente el sonido de los bueyes o vacas que se usaron en tiempos para la agricultura. También se oye ahí el sonido, las esquilas de las mulas o caballos. Y en la rueda del tractor, que muestra las consecuencias de la evolución, que las hay positivas, veis ahí pues el incremento de la producción de alimentos, disminución del tiempo dedicado a la producción y del esfuerzo, mejora de las infraestructuras, aumento de rentas, y también hay consecuencias negativas. Veis que se oyen ahí los cencerros de las ovejas al mismo tiempo, y tenemos ahí pues las consecuencias negativas, que también las hay, de la evolución que hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, modificación de los ecosistemas, disminución de la biodiversidad, despoblación y demás. Esta es una escultura, podríamos decir que es de las más curiosas, de las que más información contiene además, pero hay otras a lo largo del recorrido que muestran, que enseñan.
Pues una de ellas es un monumento dedicado al girasol. El girasol es un cultivo relativamente reciente en estas tierras, llevará pues como mucho 20 o 30 años. Es una planta que viene de América, se cultiva en todo el mundo, pero aquí ha influido mucho en el cambio de la agricultura. Anteriormente en estas tierras solo había un monocultivo de cereal, algo de leguminosas y alternando con barbecho. Ahora mismo, si miráis alrededor en el campo, podéis ver que este año casi una cuarta parte, es decir, unas 500 hectáreas están dedicadas al girasol. Eso me ha hecho pues un poco reflexionar y, utilizando piezas de un arado viejo, pues construir un monumento dedicado al girasol y que lleva su poema correspondiente. Claro, porque todas tienen su poema, todas están hechas con materiales reciclados. A mí lo que me viene a la cabeza es cómo un profesor, un docente, se dedica y es capaz de realizar este tipo de obras con esos materiales que no son precisamente fáciles de manejar, vamos a decir, ¿no? Bueno, yo en toda mi vida he compatibilizado un poco la herencia de la agricultura por herencia familiar y luego pues mi profesión de maestro. Entonces siempre he intentado transmitir a mis alumnos, como lo hacen todos los maestros, estoy seguro, lo mejor de sí mismos, y yo es un tema pues que domino, que conozco, y anualmente he traído alumnos del Colegio Jorge Manrique pues para tratar muchos temas relacionados con el medio ambiente, con el sector primario, y bueno, ya cuando me he jubilado, pues que tengo más tiempo, pues he querido plasmar esas ideas ya en esculturas de gran formato, pues utilizando chatarra que tenía por ahí en el corral y manejando un poco la habilidad de la soldadura. No es más que cortar y pegar. Veíamos este recorrido por la agricultura, muy complejo, ese monumento, vamos a decirlo así, al girasol. Hay otros ejemplos, llama por ejemplo también la atención el que está relacionado con el mundo de la astronomía, ¿no? Con ese reloj. Sí, sí, sí. Bueno, eso ha sido un poco fruto de la colaboración con Javi Terceño, que vino a este pueblo. Es un auténtico caso del programa Me vuelvo al pueblo, que aunque tenemos, porque su abuela era hermana de mi abuela, pero bueno, él nació en Reynosa, luego ha estado en Bilbao, y bueno, agradecemos que haya venido a ser un vecino más de este pueblo, ¿no? Y bueno, fruto de esa colaboración, pues oye, que en la bodega tomamos muchos vinos juntos y compartimos ideas y surgió esa escultura. Es un reloj de sol analemático, porque normalmente los relojes de sol lo que tienen es el eje principal, que es el gnomon, y claro, a lo largo del año nosotros nos guiamos por el sol y el reloj que tenemos normalmente digital pues no coincide las horas, porque a veces en el movimiento que hace la Tierra alrededor del sol, como no es circular, que es una elipse, se crean momentos en que hay aceleraciones y hay retrasos. Por eso, en un reloj de sol normal lo que ocurre es que puede haber un momento que haya 15 minutos de error dentro de lo que es el horario. Puede haber una diferencia de hasta 15 minutos. Exactamente, no es pero con el analema, que es la ecuación del tiempo, lo que conseguimos es corregir ese error a lo largo del año. Por eso está la analema dividida en meses y en días. Entonces, tenemos dos semicírculos que forman el reloj de sol. Fundamentalmente, uno lleva la analema y el otro lleva la medición, digamos, de las horas. Luego lo tenemos orientado hacia la estrella polar, en función de la latitud. Y con eso, bien ajustadito, conseguimos que un reloj analemático pueda marcar las horas y tener errores mínimos, más o menos un minuto. Con lo cual es un reloj bastante funcional y lo importante, pues eso, que la gente, pondremos aquí una reseña para que conozca cómo lo tiene que manejar. Este reloj ahora en este momento está un poco provisional, pero marca bastante bien. Tenemos marcadas las horas a nivel solar. Entonces, sabemos que en el verano, en el horario de verano, tenemos 2 horas de adelanto. Por lo tanto, cuando marca las 10, en realidad son las 12. En el invierno serían las 11, porque es 1 hora. Y ese es el fundamento básico de este reloj. Está construido a base
de una rueda antigua de carro cortada en dos partes y una llanta vieja de un vehículo. Luego se le da la inclinación, que es el soporte, que es paralela al eje de la Tierra, por lo tanto, si miramos a la noche apuntaría a la estrella polar. Ese es básicamente el fundamento de este reloj de sol. En España y en otros países, lógicamente, hay relojes analemáticos. Este es curioso porque es un reloj artesanal y tiene ese detalle añadido. Y sí que es verdad que no estamos muy acostumbrados a ellos. Normalmente vemos relojes de siglos pasados en torres de iglesia, en edificios importantes antiguos. Y claro, esos gnomon, que es el eje, pues claro, tiene sus errores. Este reloj básicamente lo que hace es corregir todos esos errores y funciona, realmente funciona. Luego tenemos aquí al lado 3 torres y otra en el alto que sirven de soportes para la gente que quiera venir a hacer fotografía astronómica. Es otro aliciente más de cara al aire libre y a la pasión de la fotografía dentro del campo de la astronomía. Todas las esculturas tienen un cartel explicativo, algo en forma de prosa y algo en forma de verso, y está preparado pues, para que la gente se dé un paseo y lo pueda entender sin necesidad de ninguna explicación. Y en este caso además es una escultura que viene a ser un poco un homenaje a parte de nuestra naturaleza. Pues sí, me hizo reflexionar los olmos que había en este pueblo centenarios, que tendrían 20 o 30 metros, y que llegó un momento que todos fueron muriendo. Entonces el olmo, que es el árbol autóctono por excelencia de Tierra de Campos, tiene una propiedad que no tiene otros árboles, que es cuando se muere un olmo, a su alrededor nace como un bosquete de pequeños olmos, que a su vez cuando llegan a ser adultos vuelven a morir, ¿no? Pero mientras tanto pues ofrecen arbolado al paisaje y cobijo para muchos seres pues en días como estos hoy de mucho calor. O sea que es un árbol milagroso, podríamos decir que resurge como el ave fénix de sus cenizas, se seca y vuelve a salir. Los que somos de mi generación hemos conocido ese cambio tan brusco que se ha producido en el entorno rural, que seguramente pues, desde el Neolítico no se ha producido un cambio tan grande, y entonces pues, queremos hacer partícipes al resto de la sociedad de ese hecho, que yo creo que es digno de señalar. Y además toda esta propuesta con un trasfondo solidario, podríamos decir, además, para añadir. Pues sí, yo soy socio y soy de la Junta Directiva de Amidecon. Sabéis que es una pequeña ONG netamente palentina, no somos muchos socios, y esto pretende hacer un poco reflexionar a la gente sobre los países que todavía están en vías de desarrollo, que tienen una agricultura como aquí hace siglos, y igual que aquí se produjo ese cambio, pues intentamos que la vida en esos países en vías de desarrollo pues progrese con nuestra ayuda si es posible. Ojalá que sea con el compromiso de todos y que sobre todo mucha gente pueda pasar por aquí para conocer esa realidad y la que forma parte ya de nuestro pasado, y disfrute de una bonita estancia en Marcilla conociendo todo esto que ha preparado Fernando. Muchas gracias por habernos recibido y por todo ese trabajo que hay detrás de esta iniciativa. Bueno, me gustaría también expresar que hay un canal en YouTube donde se puede ver pues un poco en qué consiste el museo. Hay una serie de vídeos y de alguna forma pues invitar a la gente que pueda pasarse este verano a verlo. También hay un correo en los carteles, entonces por organizar visitas, pues si alguien quiere venir me puede mandar un correo a marcillasolidaria@gmail.com y podemos organizar quedar para visitarlo.